Es un comentario que no quiero dedicarle mucho tiempo, pero es algo que siempre me ha llamado la atención y que me gustaría tener la opinión de ustedes. Miren, siempre he envidiado a la gente que supo a qué se quería dedicar. No sé, Ringo Starr, a los 13 años está en el hospital, le dan un tambor y dice, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, pegarle a tambores. Y ahora que tiene cientos de millones de dólares de fortuna, sigue con su banda por ahí por el mundo, y el otro día en una entrevista decía, voy a seguir tocando los tambores mientras pueda sostener las baquetas. Tiene 84 años, ¿no? 84. Ese es el mayor de los Beatles, además. Porque él sabía que lo suyo era darle al tambor, y lleva la vida haciéndolo desde los 13 años, o sea, lleva 70 y tantos años haciéndolo. Gente que supo, el señor McKellen, por ejemplo, Ian McKellen es un caso, la primera vez que fue al teatro dijo que quería estar en el teatro, que lo suyo era el teatro y no iba a salir de allí, y hoy a los 80 y muchos años también, lo suyo es el teatro. Gente que descubrió que lo suyo era el derecho, la pintura, la historia medieval. El otro día oí unas cosas de una historiadora que cuenta cómo ella a los 13 años dijo, yo quiero dedicarme a eso. El curador de lenguas asirias, el señor Finkelstein del Museo Británico, que a los 12 años estaba enamorado de las lenguas antiguas y no quería otra cosa que lenguas antiguas, o los que quieren hacer biología, o los que quieren hacer comercio y comprar y vender cosas, o los que quieren poner una empresa de cerveza, lo que sea, que a una edad relativamente temprana saben exactamente a qué quieren dedicarse. Y luego, bueno, ya viene si tienes la capacidad, si pones el esfuerzo y si tienes suerte. Y a mí nunca me pasó. Me gustan muchísimas cosas, pero ninguna como para dedicarme a ella. Salvo esta, fíjense, curiosamente. Salvo la comunicación, que la descubrí tardíamente, pero que nunca la asumí tampoco como voy a poner a estudiar periodismo, voy a poner a estudiar esto. No. Me gustaba la actuación, actué mucho. Teatro y televisión. Me gustaba escribir, y escribí mucho. Escribí 3 novelas y más de 100 cuentos que andan por ahí en el mundo, ¿no? Por cierto, mi cuento del que se filmó para Cuentos para Solitarios con guión mío allá en los años 90, finalmente ahora está en YouTube. Búsquenlo, El libro de García. Bueno, me interesaba el arte, pero no tanto como para estudiar pintura. Me interesaba muchísimo la música, pero después de un tiempo estar en bandas, veía yo amigos míos que estaban, o no amigos, gente que conocía yo, que todas las noches tocaba lo mismo, a veces en 2 o 3 lugares. Cuando andaban en las peñas folclóricas en México para ganarse la vida, tenías que tocar en una, tomar el coche, irte a otra y cantar exactamente lo mismo, y luego irte a la tercera. Y al día siguiente volvías a empezar y cantabas exactamente las mismas canciones, todas las noches, 3 veces. Le pasó a Chava Flores, que lo conocí. Y yo veía grupos que ya, cuando yo tenía, no sé, 20 años, pues había grupos que vivían ya de sus grandes éxitos, ¿no? Si estos van a estar tocando lo mismo cuando tengan 70 años, y algunos los están tocando. Hombre, muy bien, si a alguien le gusta y le apasiona. Yo no me veía tocando la misma canción demasiadas veces. Me gustaba más escribir las canciones, pero bueno, cuando escribes canciones necesitas quien las toque. Y una vez que mi última banda se deshizo, pues no se deshizo, me vine yo a España y dejé de ser el guitarrista de la banda, pues ya no tengo ni quien musicalice mis canciones, ni mucho menos quien las interprete. Entonces, ¿qué más? Me gustó mucho patinar sobre hielo, pero no me voy a dedicar a patinar sobre hielo. Y así sucesivamente. Mi vida ha sido una vida de miedo a aburrirme, porque empiezo a hacer algo que me gusta y después de un tiempo dices, ¿y otra vez lo mismo? ¿Otra vez arroz? Pues no. Y por eso el periodismo me gusta, porque trato cosas distintas constantemente. La traducción me gusta porque abordo cosas distintas constantemente. Un día estoy haciendo algo de un manual de empleados, otro día estoy haciendo una dobladora de lámina para fábricas de electrodomésticos. Es un aparato que le das una hoja de lámina y la dobla. Carretillas elevadoras, construcción, medicina, etc. Aprendo cosas y mientras esté aprendiendo cosas, pues no me aburro. El periodismo
contar historias, como luego aquí contar cosas, y la traducción son las cosas en las que más o menos me he quedado, pero no porque tuviera yo claro que eso me iba a dedicar, sino porque son las cosas que me gusta hacer y que no me aburren. Pero todavía pillo la guitarra y canto, toco, pero no me veía yo tocando la guitarra toda la vida. Y así sucesivamente. Me extraña que haya gente que tenga tan clara su vocación desde edad tan temprana, y me da un poco de envidia, ¿no? Porque todos los esfuerzos que le he dedicado a picar en distintos lugares y hacer distintas cosas, ser productor audiovisual, ser fotógrafo, bueno, la fotografía me encantó y estuve muchísimos años, estuve 20 años haciendo fotografías hasta que dije, ya no tengo más que fotografiar, ya. Y dejé de hacer, no dejé, pero dejé el estudio, dejé de dedicarme a buscar modelos y a hacer el tipo de fotografía de retrato femenino que hacía yo. Me aburrió la fotografía, me aburren las cosas, me aburre lo repetitivo. No sé, quizás es un error mío, pero a veces sí me da envidia, ¿no? Gente que veo yo a mi edad, que lo tuvo clarísimo toda la vida y lo está haciendo desde que éramos pequeñitos, y yo que he estado tocando todos los palos y picando en todas las platos de comida. La cocina me gusta mucho también, soy bueno. Mi salsa de queso se las recomiendo enormemente, pero no sé si me debería dar envidia o no.